clamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por mí. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue eternamente puro. El editorial de la semana. ¿Hasta cuándo Julian Assange? En cumplimiento de una orden de arresto aplicable en toda Europa, las autoridades de Alemania acaban de detener al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. La Fiscalía Germana competente determinará si la detención es válida y si se procede a la extradición y entrega de Puigdemont a España, en donde se le sigue un proceso penal por rebelión. Hace 3 meses, el asilado australiano en la Embajada del Ecuador en Londres se pronunció sobre el problema de Cataluña. Por enésima vez, el presidente Lenín Moreno le advirtió que, en su condición de asilado, no debería intervenir en asuntos internos del Ecuador o de los Estados amigos. La Cancillería informó haber llegado a un acuerdo notarizado con Assange. El gobierno cometió un error al negociar de igual a igual con Assange. Simplemente debió exigirle que cumpla sus obligaciones como asilado o asuma las obvias consecuencias, en caso contrario. Desacatando inclusive tal compromiso, nuevamente Assange se ha pronunciado sobre el caso de Puigdemont. Lo ha hecho en términos que Alemania considerará ofensivos, ya que ha identificado la detención de Puigdemont con la del catalán Campanís, quien en 1940 fue capturado por la Gestapo a petición de España, entregado a ellos y ejecutado. Según palabras de Assange, no hace falta argumentar que la comparación entre la Alemania democrática de Merkel y la Alemania nazi fascista de Hitler resulta inaceptable y ofensiva. ¿Qué dirá el Ecuador, cuyas innumerables advertencias a Assange han sido de inmediato echadas al canasto de la basura? ¿Entenderá el gobierno que su línea política frente a Assange está irrogando desprestigio y daños graves al país? ¿Se resolverá el presidente Moreno a actuar con la severidad necesaria frente a un individuo que ha respondido con insolencia a la protección injustificadamente concedida por Correa y que él ha modificado en nada? ¿Se resignará simplemente a ver que Alemania se añade a la lista de países ofendidos o molestos por el caso Assange? ¿Pasará por alto la declaración del Foreign Office británico que, indignado porque Assange vinculó la detención de Puigdemont con las causas del triunfo del Brexit y la expulsión de diplomáticos rusos, le ha calificado de pequeño miserable gusano? La situación no admite sino una salida. Después de haber usado la timidez, la cortesía, la condescendencia, Lenín Moreno ha decidido suspender el acceso de Assange al sistema de comunicaciones con el exterior de la embajada, medida tibia que solo denota debilidad. La credibilidad de la palabra del gobierno ecuatoriano está en juego. Assange no puede seguir abusando impunemente de su condición de asilo y deteriorando las amistades internacionales del Ecuador. El presidente Lenín Moreno debe dar valor definitivo a sus desoídas advertencias. Muy interesante este editorial de la semana, Luis. Seguro, Rafael. Este es un tema
muy importante porque tiene que ver de manera directa con las relaciones exteriores de la hermana República del Ecuador. Pero voy a hacer un paréntesis breve acá para unirnos, Rafael, desde aquí, desde la hora del Ecuador, y dar nuestras condolencias por el fallecimiento del señor Pedro Albuja, que es uno de los que tiene el programa que antecede al nuestro, y bueno, ya se fue donde Papá Dios, y bueno, paz a su resto, y nuestro sentido pésame para sus amigos, familiares y todos los allegados. Bueno, Rafael, este caso de Julio Assange lo correlaciona con el caso de Carlos Puigdemont, el catalán, que por cierto, él quería, digamos, en el caso de España, él estaba promoviendo o protagonizando algo que siempre ha sido permanente en la República Española, que es la posibilidad de ellos lograr su autonomía, pero España, como todos sabemos, tiene sus peculiaridades. Ahí están no solamente los catalanes, sino también los vascos, la gente, el sentimiento guanche, me refiero a las Islas Canarias, en fin. Pero si eso sucede así en el caso de España, bueno, simplemente se dividen, y divididos ellos, España pues simplemente se debilita. Y yendo nuevamente al caso de Julian Assange, es un caso emblemático porque él fue el señor que se asiló en la embajada de Ecuador, perseguido por el caso de los Wikileaks. Y bueno, digamos que él es un huésped de la embajada de la República del Ecuador allá en Londres, y por razones humanitarias le dieron el asilo, porque de no ser así iba a parar directo a una cárcel norteamericana, y ahí le iban a cargar por delitos diversos, informáticos, etcétera, y posiblemente la condena iba a ser bien larga, ¿no? Pero él está cometiendo una falla o una falta porque él está ahí en calidad de huésped, pero lo que no puede hacer es estar dando declaraciones y comprometiendo a la República del Ecuador y haciéndole quedar mal, porque a todo evento él está ahí en una condición, diría un abogado, no sé, sub judice, pues está protegido por la embajada y por lo que establece el derecho internacional público, ¿no? Que como todos sabemos, las embajadas gozan de extraterritorialidad. Pero bien, eso no le da derecho a estar dando declaraciones y está moviendo el mundo político y diplomático, porque compromete al Ecuador, y menos cuando entiendo que le dieron la nacionalidad ecuatoriana. Y entonces, bien, creo que ese es un caso que tendrá que resolverse en algún momento, porque de lo contrario va a quedar permanentemente dentro de la embajada, porque si pone un pie fuera de la embajada es agarrado, porque las autoridades del Reino Unido no le van a dar el salvoconducto para que pueda salir. De tal manera que, en mi opinión, sin ser experto de materia, pero así lo entiendo, él debe cuidar la forma, y no dar declaraciones que comprometan a la República del Ecuador en el exterior. Eso es lo que yo creo que debe pasar allí. Y bueno, y por otro lado, independientemente que las razones sean humanitarias, de alguna manera la República del Ecuador se metió en tremendo espinero, ¿no? Porque ese es un problema que si mal no recuerdo, este señor estaba en la Unión Soviética, pasó, lo estaban persiguiendo, llegó al Reino Unido de incógnito, y ahí fue donde se asiló en la embajada. De tal manera que el Ecuador entró en un problema de esta naturaleza. Esperemos que lo resuelvan con sensatez, a la luz de lo que indica el derecho internacional, y por supuesto diría desde acá que las declaraciones que él emite y esto causa mucho escozor dentro de ese mundo. Rafael. Sí, realmente el caso de Julian Assange en el Ecuador ha traído unas consecuencias bien lamentables para el gobierno de Lenín Moreno. Se dice que dos de los grandes talones de Aquiles de la política de Lenín Moreno es precisamente el caso de Julian Assange, que ya tiene más de 5 años refugiado allí en la embajada del Ecuador en Londres, y que la gente teme que esté chantajeando al gobierno del Ecuador, porque no se entiende cómo subrepticiamente inclusive
el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, le otorga la nacionalidad ecuatoriana sin tomar en cuenta a más nadie, sin consulta de ninguna naturaleza, y si pudiera esa decisión perjudicar al Ecuador, bueno, solamente para protegerlo, darle la garantía que establece, porque además de darle la nacionalidad, le designaron un cargo de alto nivel en la embajada o en la estructura orgánica de ese ministerio. Y es lamentable por esa situación. La gente cree que realmente el propio presidente de la República actual, con Rafael Correa, están incursos en algún elemento que permite que este señor actúe de esa manera libremente, poniendo en riesgo la honorabilidad de los ecuatorianos y la política de relaciones exteriores del Ecuador. Y el otro talón de Aquiles es la ambigüedad con que se ha tratado el problema de Venezuela. ¿Cómo es posible que la vicepresidenta Vicuña emita opiniones a favor de el presidente Nicolás Maduro, pidiendo realmente que asista a la octava Cumbre de las Américas, cuando realmente está estipulado y se han reunido los gobiernos del exterior para expresar por qué no puede asistir un gobierno que es violatorio del acuerdo de Quebec, de la resolución hecha en Quebec, que establece que un gobierno que viole la estructura democrática no puede asistir a ningún evento convocado de las cumbres de América. Eso es absolutamente lamentable, que esas dos circunstancias, además de la circunstancia de la corrupción, obscena corrupción y alguna protección, y el mantener algunos funcionarios de altísimo nivel, incluyendo ministros del gobierno de Rafael Correa, se entiende como una política de ambigüedad frente a la decisión que debe tomar para romper el esquema definitivo con esa política nefasta que tenía Rafael Correa de someter a todo el pueblo ecuatoriano, Luis. Seguro. Entiendo que todo esto que sucede son los coletazos del régimen anterior, pero definitivamente el actual gobierno del señor Lenín Moreno y su equipo deben ir poco a poco, quizás digo la palabra poco a poco porque seguramente lo habrán evaluado, pero ir modificando. Y digo esto por lo que señalabas de la Cumbre de las Américas. Aquí cuando el oficialismo acá convocó la Cumbre del ALBA, apenas vino, como todos sabemos, Bolivia, Nicaragua, el señor de Cuba, Raúl Castro, algún primer ministro de alguna de las islas, pero Ecuador mandó a su ministro de la Defensa. Y de alguna manera entendemos que, y eso no es injerencismo, porque ya esto es simple y llanamente una decisión tomada a nivel del bloque regional de los países, y lo correcto desde nuestro punto de vista, claro está, la política exterior la dirige el señor Lenín Moreno y su equipo, pero entendemos que lo sensato, lo conducente es que jueguen más hacia el lado de la democracia, hacia la participación, hacia la solidaridad, entendiendo que parte del problema que vive hoy en día Venezuela tiene que ver con la hermana República del Ecuador. No en balde, ahí hay, según cifras globales, sin poderla precisar, hay alrededor de unos 70.000 venezolanos que han buscado refugio allá en la República Hermana. Entonces, claro que es un problema para el Ecuador, para Perú, para Colombia, para Brasil, etcétera. Entonces, es ese tipo de conducta la que queremos ver asentada en hechos reales. Entendemos que el señor Lenín Moreno está desmarcándose de lo que fueron los 10 años del correísmo. Aquí más adelante vamos a ver algo que es importante, que tengo acá en las notas, pero esa es la conducta que se espera. La solidaridad, en este caso con el Acuerdo de Lima, porque ese es el que está marcando la pauta ahorita en la región referente al problema venezolano. Entonces, no entenderlo, es más, si juegan una posición neutral, que no sería lo deseable, pero por lo menos es entendible. Ahora, que den declaraciones a favor de lo que está pasando acá, es totalmente colocarse en la acera de al frente, aunque estemos en la misma calle. Rafael. Por cierto, Luis, que hablando del Grupo de Lima,
Andrés Páez, que fue compañero de fórmula de Guillermo Lasso para la vicepresidencia del Ecuador, Así es. con un grupo de parlamentarios, diputados de la Asamblea Nacional y un grupo muy numeroso de la sociedad ecuatoriana, está recogiendo firmas precisamente porque entiende que la forma de pensar del Ecuador, de toda la comunidad ecuatoriana, es que el Ecuador se anexe al Grupo de Lima, al Acuerdo de Lima, para tomar decisiones congruentes y salvaguardar el orden democrático en Latinoamérica y salvaguardar la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica. Por cierto, que la declaración de Quebec, que fue adoptada, Luis, en la tercera cumbre de las Américas, dice que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en todo el hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de cumbre de las Américas. Está absolutamente claro. Entonces, cuando uno ve que un presidente, que un líder internacional aboga por la presencia de Nicolás Maduro, o no conoce la realidad práctica que vive el pueblo de Venezuela, el quebrantamiento del hilo constitucional, o no ha leído la prensa y observa al Tribunal Supremo de Justicia huyendo de la represión de un gobierno tiránico, o realmente está mintiendo y quiere ocultar la verdad de lo que ocurre aquí, o simple y llanamente es solidario por encima de todas las circunstancias. Y nosotros hemos venido observando que el liderazgo internacional, los estadistas, que son los líderes de los otros países que realmente han demostrado ser estadistas, no son aquellos que logran objetivo político tras objetivo político. El verdadero estadista es aquel que aún en contra de obtener un objetivo político, alarga la visión para evitar tragedias. En Venezuela se está viviendo una tragedia, y aquel que levante su voz para pedir que, a pesar de la declaración de Quebec adoptada en la tercera cumbre de las Américas, cuando dice que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación de ese gobierno de dicho estado en el proceso de cumbres de las Américas, entonces está mintiendo o está ocultando la verdad. De todas formas, solo le pedimos al presidente del Uruguay, que expresó en una oportunidad la posibilidad de que el señor Nicolás Maduro asista a la octava cumbre, y a Lenín Moreno, que tomen posiciones concretas en función del clamor de libertad que tiene el pueblo venezolano, y que se le ha unido el mundo entero porque ya conocen la realidad que vive el país, y que un viajero de estos de alto nivel del gobierno venezolano, del régimen venezolano, vaya a mentir a Europa o a cualquier otro país, entonces hay que sopesar la realidad con la mentira para que tomen una determinación congruente con la necesidad que tiene el pueblo venezolano de liberarse de ese yugo que tiene de parte del régimen, que es oprobioso, violenta todos los derechos políticos, todos los derechos humanos, y tiene al pueblo venezolano sometido a una hambruna y a una involución muy profunda, Luis. Seguro, cuando hablabas del Uruguay, es el actual presidente, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, exactamente. Tabaré Vázquez, una como extraordinaria persona. Seguro, e inclusive hay algo, ¿no? Entiendo que el mismo grupo ALBA, que por cierto hoy en día es minoritario, nada más se reduce a los países que hemos señalado. Bolivia, que por cierto, en Bolivia hay elecciones y con toda seguridad hay una gran posibilidad que haya cambio ahí, independientemente que hay una corriente que opina que no debe repetir el señor Evo Morales. Pero bueno, a fin de cuentas ellos resolverán ahí, pero la mayoría de los países están contestes en lo que estamos señalando de rechazar, digamos, lo difícil que vivimos acá, y lo menos que nosotros solicitaríamos de la hermana República del Ecuador son posiciones claras, digamos, posiciones concretas,
inclusive, aunque no nos gusten, pero que tomen una posición clara, porque de tanto jugar a la neutralidad, digamos, no son ni calientes ni fríos, son tibios, y las cosas tibias a veces no es la mejor forma de dar una respuesta. En todo caso, en este mismo mes que comienza hoy, el 14 de abril, allá en Lima va a efectuarse la reunión de la 8ª Cumbre de las Américas. Y cuando tú señalabas esto es de allá de Canadá, Quebec, ¿no? Creo que fue la tercera cumbre, ¿no? Exactamente. Bien, cada vez más los países se van organizando, sobre todo en función a principios, se van organizando a defender la democracia, así como en un momento histórico, empezando la década de los 90, se reunió el famoso Foro de Sao Paulo y bueno, ha dado lugar a todo esto que conocemos. Bien, ahorita con toda seguridad los países que defienden la democracia, el liderazgo regional que defiende la democracia, los valores, la alternabilidad y la transparencia de las cosas, bueno, van a tener que tomar una posición clara y ya la tomaron. Para eso es el Acuerdo de Lima. Entonces, bueno, mira, fíjate, hoy empezamos el segundo trimestre del año hablando de temas bien gruesos aquí en La Hora del Ecuador. Lo de Julian Assange, hablamos lo de Carlos Puigdemont, que está en el editorial, allá en Cataluña, España, y que Alemania es posible que lo entregue a la Corte Española. Pero bien, estamos acá. Aquí sigue el caso de Brecht dando vueltas, ¿no? Y bien, entendemos que el día martes 3 de abril hay una convocatoria al ciudadano presidente para que se presente por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como lo has referido en la hora del diálogo, y de alguna manera tocaste un punto ahí. Y es importante porque todos estos problemas, siempre lo hemos dicho, se tienen que resolver a la luz de lo que señala la Constitución, las normas jurídicas. Para eso están los jueces, los fiscales y en la parte operativa los policías. Nosotros entendemos y creemos que lo que hay que preservar acá es el Estado de Derecho, donde cada quien sienta que está respaldado frente a las leyes, frente a las normas, porque lo contrario de esto ha sido la anarquía, ha sido la impunidad. Le estaba viendo una entrevista a esta señora Gloria Álvarez, la guatemalteca, la politólogo, que tiene un libro hecho con un actor chileno sobre el populismo. Y mira, es muy interesante porque allí se cataloga el populismo como esa manipulación de las masas y esa serie de reivindicaciones que al final no da lugar a que esa gente que ofrece tantas cosas se pueda, verificar y en función a lo que ellos dicen y peticionan, todo eso está divorciado de la realidad. Y ese es el populismo. Te ofrezco y te digo que te voy a resolver los problemas, digo que te voy a sacar de la pobreza, digo mil cosas, pero en la realidad eso está divorciado de los hechos. Y bueno, y ese populismo nos tocó vivir en América ahorita, hasta años recientes, con el caso, quiero decir, el caso de Lula, que por cierto, creo que cada vez le va a hacer cuesta arriba, aunque dice que tiene intención del voto, pero cuesta arriba volver a la presidencia de ese gran país como es la República Federativa del Brasil. Lo mismo está pasando por el lado de Argentina, etcétera. El mismo Perú. Perú ahorita, el señor Pedro Pablo Kuczynski, todo el mundo sabe que dio un paso al lado para que se abran unas investigaciones. Y dentro de una democracia eso es perfectamente pertinente, que se abran las investigaciones y dé lugar a establecer responsabilidades, porque ningún funcionario público, estimado Radio Escucha de La Hora del Ecuador, Rafael, están exentos a responder por sus actuaciones. Eso es lo que creemos nosotros que debe pasar en Perú, debe pasar en Argentina, en Chile, en Venezuela, en todas partes del mundo. Pero bien, hay algunos sitios donde se aplican lo que se denomina solidaridades automáticas. Y eso no debe ser. Por cierto, por ahí viene, aunque vamos a seguir con el Ecuador, pero por ahí viene lo que acaban de sacar ahorita, eso que llaman white paper, los papeles de Panamá. Acaba de señalar unas cantidades de personas ahí bien interesantes
del actual oficialismo, y también por allá en Suiza, etcétera. Entonces el mundo está dando una respuesta frente a hechos, diríamos que inéditos, que como es la corrupción, el saqueo de los países. E inclusive hoy en día el sistema financiero internacional está comprometido en establecer responsabilidades, porque hay alguna gente aquí que opina que, bueno, por el caso nuestro aquí del petro, entonces los rusos lo apoyan y tal, pero es que eso no va a funcionar así, porque hoy en día los mercados, estaba leyendo un artículo en donde señalan algo que a todas luces es obvio. Los mercados hoy en día atienden a eso, a intereses, y el caso nuestro no es el mejor ejemplo para salir adelante con la moneda esta que llaman el petro, y bueno, toda una cantidad de cosas. Pero voy a referirme en el otro segmento a algo que tengo por aquí que por cierto, mañana en el Ecuador va a estar con mucha expectativa lo que va a decir el señor Lenín Moreno luego de una evaluación que va a hacer después de un año, casi un año en el gobierno, sobre el nuevo programa económico. Rafael. Sí, bueno, siguiendo en esa línea, Luis, yo creo que el populismo le ha hecho muchísimo daño, no solamente a Venezuela, sino a todos los países latinoamericanos. Los venezolanos pudiéramos recordar en el año 2011-12 cómo se hizo una cumbre energética aquí en Por la Mar, y allí asistió Rafael Correa en representación del Ecuador y el extinto difunto Hugo Chávez, y anunciaron con bombos y platillos la participación de Petroecuador en la faja petrolífera del Orinoco para que fuera uno de los actores fundamentales en la explotación del crudo allí. Y se anunció que Venezuela participaría en la construcción de la refinería del Pacífico y en la extracción inclusive del gas y la explotación del gas y una serie de cosas. Al final eso fue un terrible fracaso, quizás nos vamos a referir a eso más adelante, pero la politiquería y el populismo ha dañado a los pueblos del mundo. Afortunadamente, Luis, la generación del 28, ese extraordinario hombre, Rómulo Betancourt, que impuso en la América Latina la doctrina Betancourt para luchar contra los gobiernos tiranos de la región, dio sus frutos, pero evolucionó la forma de la tiranía al acceso del gobierno, y eso deben hacer las democracias en el mundo, evolucionar, revitalizar los procesos para atacar los gobiernos tiranos que, disfrazados de democráticos, basados en el populismo, entonces controlan, dominan y asesinan a los pueblos. Pero seguimos con el comentario luego de identificar la emisora y unos sanos consejos para nuestros oyentes. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Domingo de Resurrección. La Iglesia Católica celebra con regocijo muy de mañana la resurrección de Jesús. Aquel domingo, primer día de la semana, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, fueron al sepulcro,
Pero cuando llegaron vieron la enorme piedra que cerraba el sepulcro removida, y cuando entraron vieron a un ángel sentado a la derecha, cubierto con una larga ropa blanca. Ellas se espantaron, mas él les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que resucitó de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Radio Sintonía, con la celebración de la Semana Santa. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bien, queridos amigos, una vez más con todos ustedes. Y Luis, tú te referías realmente a que mañana el presidente Lenín Moreno va a presentar un nuevo proyecto económico para rescatar las finanzas del Ecuador. En ese sentido, el Foro Económico, el presidente, un miembro del Foro Económico, Mauricio Pozo, ha presentado 3 informes al presidente de la República para contribuir a sacar adelante de la economía del Ecuador. Los planteamientos son contentivos de algunos elementos que deben contener ese programa económico. Ellos piensan en el mantenimiento y son ordenar la casa en primer lugar. Ellos estiman que hay un desorden absoluto en el orden del manejo de la economía. El país no puede continuar con tan terrible desorden. El sector fiscal absolutamente desequilibrado. Son los 3 problemas fundamentales. Primero, la deuda, que ha crecido en forma exagerada y hasta grosera y demencial desde el año 2010 a la fecha. Y ahora la Contraloría informó al país que se había superado el techo. Perdón, Rafael, creo que estaba en línea el diputado. Bueno, queridos amigos, tenemos en línea al diputado Andrés Álvarez, diputado de Voluntad Popular por Carabobo, quien muy preocupado ha dado unas declaraciones muy contundentes de la terrible tragedia que aconteció la semana pasada a más de 70 venezolanos que estaban detenidos en un retén policial en Carabobo, y que ese hecho se ha venido repitiendo de manera permanente en este gobierno, y lamentablemente nadie ha sabido dar respuesta a esa inquietud que tienen sus familiares y que tienen todos los organismos, las ONG. Se cayó la llamada, vamos a seguir insistiendo. Bueno, decía Mauricio Pozo. Sí, tenemos al diputado en línea. Andrés Álvarez, diputado de Voluntad Popular, bienvenido entonces a los micrófonos de Radio Sintonía a la hora del Ecuador, para que le puedas hablar a nuestros conciudadanos de la terrible tragedia que aconteció la semana pasada en Carabobo, donde más de 70 venezolanos fueron realmente acribillados o muertos por un incendio, un error en la forma de atacar eso. Se ha venido repitiendo la misma circunstancia en el país en diferentes ocasiones, desde Amazonas, con alrededor de 60 muertos también, ahora en Carabobo, y al día siguiente, por cierto, casi 30 retenidos en un retén policial fugados. ¿Qué es lo que está pasando realmente con el gobierno y los responsables de este orden carcelario, diputado? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sintonía, por acá Ángel Álvarez Gildes, desde el estado de Carabobo. Mira, el colapso que existe en el país no podía ser distinto con respecto a un tema como es el tema penitenciario. Nosotros sabemos que lamentablemente en el país no hay autonomía de poder, que hay un retardo procesal bastante importante, que ya la mayoría de las cárceles venezolanas no reúnen las condiciones para hacer ese papel que tienen que tener de reforma y de mejora y de inserción social, y que lamentablemente se están utilizando muchos centros y muchas dependencias que no fueron creados para delitos comunes y para que las personas se saltaran, sino que son centros que se fueron utilizados para que a las 48 horas las personas estuvieran puestas a la orden de la fiscalía y posteriormente de un tribunal penal. En caso de salir privado de libertad, pasar a una penitenciaría, y en caso de no,
tener su medida cautelar y pagar su pena en libertad o simplemente salir libre. En el estado de Carabobo, lamentablemente, lo sucedido hace algunas horas es un hecho que no solamente enluta a nuestro estado, sino que enluta al país, que además prende unas alarmas a nivel mundial. Esto ha sido una noticia que ha pasado fronteras, una noticia que ha llenado de asombro a todas las personas que hemos conocido lo que está sucediendo. Y eso obedece, señores, bueno, lo primero, que no era un centro para tal situación. Lo segundo, que el retardo procesal hace que existe un colapso en cada uno de esos centros. Y como tercero, bueno, el nivel de irresponsabilidad que ha manejado el gobierno nacional, tanto el ministro Reverol como la ministra Iris Valera, con respecto al tema carcelario. Como tú lo comentas, ya dentro de este gobierno de Maduro, más de 4 hechos bastante dramáticos, los cuales son violatorios de los derechos humanos. Uno de los más sonados y uno de los últimos es en Carabobo, que aún se desconoce cifras exactas, porque nosotros hemos solicitado que se publiquen la cantidad de muertos y nosotros hemos solicitado igualmente, en el día de mañana vamos a estar en la Fiscalía a fin de seguir insistiendo en que se haga una investigación seria y que se esclarezca, y si bien es cierto no se va a poder resarcir el daño ocasionado a todos sus familiares, amigos y al país con respecto a estos muertos, bueno, que se tomen las medidas que se deban de tomar para que exista justicia en un acto que realmente tiene consternado todo el estado de Carabobo, a Venezuela y parte del mundo que conoce lo que está sucediendo. Existe un reto bien importante, que es que nosotros necesitamos que en el país exista justicia, que en el país exista una reforma judicial que permita tener jueces honestos y jueces probos que no sean militantes de un partido político, sino que impartan justicia para todos por igual, y que la Fiscalía igualmente tenga la eficacia que tiene que tener una Fiscalía, y que nuevamente en el país exista un Estado de Derecho que permita que este tipo de situaciones, las cuales lamentamos profundamente, no sigan suscitándose en Venezuela. Bueno, diputado, aprovecho para saludarle de aquí de la hora del Ecuador, y escuchando, entiendo que uno de los problemas que usted definitivamente señala es el llamado hacinamiento, pero esto me trae a otro tema también, aparte de lo que usted señala, que debe haber jueces que repartan justicia, fiscales que sean competentes, y por supuesto es todo un problema que está ahí, pero siempre que tocamos este tema, digo lo siguiente: en la Constitución está que los centros penitenciarios le deben ser dados a los gobernadores para que lo administren, porque el problema está en el centralismo, cuando los detenidos, caramba, en una oportunidad leí que no llevaban a los indiciados, a los que están detenidos, a la presentación ante un tribunal, puesto que les faltaba un caucho a la patrulla, a la batería, pero esperaban el presupuesto del nivel central. Entonces eso no debe ser. La descentralización, sin duda alguna, trae eficacia y trae respuestas positivas y muchísimo más rápidas, no solamente en la materia penitenciaria, sino también en la materia eléctrica, en la materia del agua. Lamentablemente, el centralismo, la concentración de poder ha traído para el país un retroceso en más de 50, 60 años. El tema de la vivienda igualmente ha visto un retroceso importantísimo por el tema del centralismo. Y esto nos hace llamar a la reflexión en que para qué sirve un sistema o un modelo político o un gobierno que concentre poder para no resolver nada. Los gobiernos están para darle respuestas al ciudadano, los gobiernos están para generar calidad de vida para todos por igual. Los gobiernos no están, y por eso lo criticamos tanto, para estar manejando hoteles, para estar manejando una cantidad de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, lamentablemente este modelo político ha concentrado poder, ha querido concentrar todo, y al final no soluciona nada. La descentralización, sin duda alguna, tiene que ser una de las iniciativas que se tienen que tomar en un nuevo gobierno, que cuando existan las condiciones políticas, electorales, nosotros queremos llevar adelante. Realmente es muy penoso lo que estamos viviendo, nosotros estamos muy consternados. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo, lamentablemente, de un estado que amamos tanto como el estado de Carabobo, ha sido bastante doloroso para nosotros solidarios con la familia, acompañándolos. Mañana igualmente los vamos a seguir acompañando, y realmente esperamos que no suceda más en nuestro país este tipo de situación. Bueno, Andrés, diputado, estamos conversando, queridos amigos, con el diputado de Voluntad Popular, Andrés Álvarez, quien fue uno de... ¿Perdón?
Ángel Álvarez. Ángel Álvarez, perdón, Ángel Álvarez, correcto. Ángel Álvarez. Sí, Ángel. Ángel ha sido uno de los principales líderes políticos que se ha manifestado abiertamente durante Semana Santa porque el gobierno guardó un total mutismo acerca de esto y mucha gente pensó que se estaba trazando una estrategia para salvaguardar la responsabilidad del propio presidente de la República y de la ministra Iris Valera y del ministro de Relaciones Interiores para culpar precisamente a terceras personas, y allí vemos cómo entonces se enfila la justicia sobre las autoridades policiales y el capitán o el mayor que dirigió digamos la participación de estos militares allí. Pero gracias a Dios que Carabobo tiene a Ángel Álvarez, diputado de Voluntad Popular, pero en el Amazonas, en Puerto Ayacucho, en un retén policial, fue algo terrible. Acribillaron a más de 50 personas y nadie dijo absolutamente nada, porque inclusive, lamentablemente, el Amazonas no tiene representación en la Asamblea Nacional y no hubo una voz que pudiera venir al país a alertarles sobre tan terrible hecho. ¿Qué pudiéramos nosotros concluir allí, Ángel, de toda esta situación de caos absoluto que vive el gobierno nacional? Mira, el tema de Amazonas, o sea, dejar a un estado tan importante como son todos los estados de nuestro país y sus representantes ante el ente legislativo es simplemente una aberración. Y le queremos decir a todas las personas del estado de Amazonas que, si bien es cierto, esa arbitrariedad y ese atropello lo dejó sin representantes directos que fueron electos por la voluntad de la gente del estado de Amazonas. Queremos decir que todos los diputados de Venezuela estamos muy pendientes de lo que sucede en ese querido y apreciado estado para nosotros, y que realmente nosotros tenemos que insistir, tenemos que seguir denunciando, tenemos que mantener esa unidad que no solamente tiene que ser electoral, que en estos momentos lo que menos importa, el país atraviesa el peor de los momentos, es un momento de verdad dramático, el tema alimentario, el tema de los medicamentos, el tema de los servicios públicos, el tema penitenciario. Esto es algo que nosotros tenemos que superar, solamente lo vamos a superar en el mismo momento que nosotros nos mantengamos unidos, nos mantengamos trabajando, mantengamos esta mística y sigamos reclamando nuestros derechos. Nosotros vamos a seguir trabajando porque sabemos que este país tiene todo el potencial para salir adelante. Más allá de las adversidades que estamos atravesando como venezolanos, nosotros estamos seguros que la vamos a superar y que vamos a tener nuevamente un país de paz, de libertad, de prosperidad, de empleo, donde todos los venezolanos podamos avanzar. Estimado diputado, una pregunta. ¿Qué posibilidad hay, aunque entendemos todo lo que pasa en la Asamblea Nacional, etcétera, pero hay posibilidades de interpelar a los funcionarios que tengan responsabilidad directa en esto, o por lo menos los altos jefes, para que den una respuesta? Eso es lo correcto en una democracia en donde los funcionarios van, responden, señalan, porque yo leí por ahí unas declaraciones del gobernador de Carabobo, el señor Lacaba, en donde dijo que iba a nombrar un alto consejo de seguridad. Pero bien, eso de repente es hacia futuro, quizás a lo mejor es con muy buenas intenciones, pero ahorita ante ese hecho grave, lo correcto es que se abran, como usted bien señala, las investigaciones, y el diagnóstico del sistema carcelario venezolano ya está hecho, que por cierto no guarda relación con los tratados internacionales, ¿no? La escasa vocación democrática que ha mantenido este gobierno hace de que ellos se hayan inventado un fulano de desacato para no darle la cara a los diputados electos de manera legítima, soberana, en elecciones, y lamentablemente eso es lo que ha buscado el gobierno, montar un manifiesto llamado Asamblea Nacional Constituyente, sí, que lo que ha servido es como maniobra distractiva, que no ha solucionado nada, que lo que busca es evadir la responsabilidad que tienen todos los funcionarios del gobierno ante el ente legislativo como es la Asamblea Nacional, y nosotros hemos tenido que seguir adelante a pesar de las asfixias económicas, de las asfixias políticas, de todo tipo de maniobras por parte del gobierno. Nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que sí le queremos decir a la gente es que en un momento de tanta tensión, de tanta crisis institucional, donde ellos han querido vender que hay una confrontación de poder y realmente lo que hay es un desconocimiento, un poder constituido y soberano como es la Asamblea Nacional, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer por el país. Vamos a seguir tratando los temas que le interesan al país, que le interesan a las regiones, que le interesan, y vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros no solamente hemos quedado
en propuestas y críticas. Entonces nosotros hemos estado acompañando a las víctimas, hemos acompañado a los ciudadanos, y el llamado a la reflexión de que en un momento tan difícil, acompañar a los más necesitados en una situación tan desesperante que atraviesa el pueblo venezolano. Seguro. Sí, bueno, nos parece que realmente la Asamblea Nacional debe convocar a su pleno para discutir profundamente sobre el problema que ha sido reiterado en Venezuela. El próximo martes va a haber sesión, y estamos seguros que tanto la Comisión de Política Interior como la Comisión de Régimen Penitenciario, la Comisión de Familia, que son directamente trataremos este tema de Carabobo y este tema que se está tratando en gran parte del país. Sí, y declarar el sistema penitenciario en emergencia. Y realmente yo creo que el pueblo ya no resiste que Iris Valera siga dirigiendo ese sistema tan importante para el país, porque realmente creo que ha fracasado de manera rotunda, y el presidente de la República ha asumido inclusive esa responsabilidad cuando la mantiene en el cargo, porque contrario a declarar sobre lo que aconteció allí en Carabobo y el día siguiente en Maracay con la fuga de más de 21 detenidos, entonces parece que las declaraciones las estaba dando en función de que otro país estaba emitiendo conceptos diferentes a los intereses de la revolución bolivariana. Es absolutamente lamentable. ¿Habrá posibilidad de que se declare entonces la responsabilidad política de Iris Valera y del ministro? Por supuesto que sí, y ese tema estoy seguro que es un punto de agenda, y estoy seguro que va a ser el primer punto de la agenda el próximo día martes. Por supuesto el gobierno tiene una responsabilidad directa en lo que está sucediendo, y nosotros vamos a tocar este tema, y así como igualmente vamos a tocar al ministro Lebrón, quienes aprovecharon el asueto de Semana Santa para no darle la cara al país. Lamentablemente este hecho y muchos otros hechos necesitan que se le den muchas explicaciones al pueblo venezolano, y esta gente, lo que han hecho usualmente, se esconden, no dan la cara, y estamos en esta situación lamentable. Y como ya sabemos cómo funciona, el aparato del Estado aquí en Venezuela, que no hay separación de poderes, que los jueces no son autónomos, que el Tribunal Supremo de Justicia obedece un lineamiento político, que el fiscal general de la República no va a expresar ni va a hacer ninguna investigación. Hay posibilidades, estimado diputado Ángel Álvarez, de que los diputados recurran a organismos internacionales y al mismo Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal Ortega Díaz, para que se tome una decisión contundente y el mundo entero observe realmente que aquí sí hay posibilidades de hacer justicia. Totalmente. A pesar de la situación de inestabilidad institucional, nosotros tenemos que dejar antecedentes ante todas estas aberraciones, ante todas estas violaciones de derechos humanos, que nada más y nada menos cercenan un derecho sagrado como es el derecho a la vida. Lo que sucedió en Carabobo es algo que atenta con un derecho consagrado, con un derecho sagrado como es el derecho a la vida. Y nosotros, para dejar antecedentes y para que sirvan de precedentes para todo lo que en adelante, cuando recuperemos la democracia, tenemos que no solamente acudir a las instancias nacionales, sino que igualmente tenemos que recurrir a instancias internacionales, a fin de que muchas veces la gente piensa que la justicia no llega, pero la justicia a veces tarda un poquito, pero la justicia llega. Hay que dejar todos esos antecedentes firmes, porque Venezuela va a volver a tener libertad, Venezuela va a volver a tener autonomía de poder, y realmente los responsables de esto que está sucediendo tienen que caerle todo el peso de la ley. Seguro. Bueno, diputado, yo lo felicito porque ustedes están cumpliendo su trabajo, y con todas las peculiaridades del caso y con todas las deficiencias y con todas las limitaciones que tienen, sabemos que están haciendo su trabajo y están cumpliendo con la responsabilidad que adquirieron en el 2015 cuando fueron electos. Entonces, eso es, y me parece que hay que seguir por esa ruta como usted bien lo señala. Ángel Álvarez. Muy agradecido por la entrevista, enviarle un fuerte abrazo a todos los oyentes que hasta ahora escuchan, desearle felices Pascua a todo ese pueblo venezolano que lamentablemente está atravesando una situación de drama, una situación terrible, pero que así como nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo, nosotros estamos seguros que en Venezuela también resucitará la paz, la esperanza y la libertad. Un pueblo venezolano que lamentablemente está atravesando una situación de drama inmerecido. De verdad, enviarles a ustedes un mensaje cargado de cariño,
responsabilidad y de ratificación de compromiso, y que no bajemos la guardia, y que entendamos de que el país lamentablemente está transitoriamente enfermo, pero solamente el antídoto, que es el mejor esfuerzo de cada uno de nosotros, es el que va a poder permitir de que nosotros salgamos de este oscurantismo y que podamos superar esta tragedia que ha representado para el país verdaderamente un atraso en más de 60 años en materia de régimen penitenciario, en materia de servicio público, en materia de seguridad, en materia económica, y enviarles un abrazo, siempre cargado de optimismo, de fuerza, de fe, de convicción, de determinación y de mucho amor por Venezuela. Muchas gracias, queridos amigos. Estábamos conversando con el diputado de Voluntad Popular, Ángel Álvarez, quien durante la Semana Santa estuvo pendiente de todo ese terrible acontecimiento que acongoja al pueblo de Carabobo y al mundo entero, de la situación tan terrible del sistema penitenciario en Venezuela, de que nadie asumió la responsabilidad del mutismo absoluto en que se sumió el gobierno nacional, incluyendo todos los organismos del Estado. El fiscal general no dijo absolutamente nada, el defensor del pueblo no dijo absolutamente nada, la ministra Iris Valera, un mutismo absoluto, y entonces el pueblo creyó que había una especie de consulta con el G2 cubano para ver a quién señalaban en vista de la proximidad de unas elecciones, por cierto espurias, presidenciales, para evitar poner en riesgo la continuidad de un régimen como este. Es absolutamente lamentable, porque en el caso de Amazonas, donde se acribillaron y se amontonaron más de 60 venezolanos que estaban allí en un retén policial y que no habían sido juzgados, la gente en Amazonas comentó muchísimo y criticó la posibilidad de que allí intervinieron inclusive agentes de la guerrilla colombiana, y eso quedó sin respuesta alguna, porque el pueblo amazonense no cuenta con la representación legislativa que la misma Constitución le consagra, que son 3 diputados que fueron sacados abruptamente de allí para proteger el referéndum revocatorio y la posibilidad de que esa inmensa mayoría, elegida por más de 14 millones de venezolanos, pudiera tomar decisiones consecuentes a la expectativa que se tenía de librar al pueblo venezolano de este régimen que ha sido absolutamente fracasado y que ya las instancias internacionales ha calificado como régimen fracasado, precisamente por no cumplir con su responsabilidad. Es absolutamente lamentable, y hacemos un llamado al liderazgo internacional, a los organismos internacionales, al Tribunal Supremo de Justicia que está en el exterior, a la Fiscal General, para que se abra una investigación, porque sabemos que los organismos de acá tenemos los venezolanos muchas dudas de su actuación y de su parcialidad política. Luis. Bueno, ahí tenemos ese problema grave de lo que estamos hablando con el diputado Ángel Alvarado, y a fin de cuentas la idea es que esos hechos no se repitan, y por supuesto que sean investigados al máximo y se establezcan las responsabilidades que haya lugar, de tal manera, y se hagan los correctivos, porque no solo ya por el hecho ya está ahí, ya pasó, pues ya y hay unos responsables, y esos responsables deben de, digamos, ser sancionados. En eso estamos de acuerdo. Ahora, después de eso, ¿qué? Después de eso debe tomarse unas acciones tendentes a que eso no vuelva a pasar o ocurrir, porque una de las cosas que todos sabemos es el famoso hacinamiento, en donde llega la gente a algo policial que no es para tener sino 20, 30, 40 personas, y de repente hay como 100 o 150. Y bueno, esas son calamidades que seguramente deben resolver los que tienen el poder de decisión en sus manos para eso, y para eso es el Ejecutivo, para eso ellos manejan el presupuesto, para eso ellos generan políticas públicas, si no, no están ahí para hacer absolutamente nada. Y bueno, lo interesante es que todo eso está documentado, y todo eso está señalado, y todo eso está examinado, y los asambleístas, en este caso los diputados, tienen la responsabilidad que asume el diputado de Voluntad Popular Ángel Alvarado, de estar en las investigaciones acompañando a las víctimas y estableciendo todo esto bien documentado para que, bueno, brille en algún momento la justicia y la paz. Sí, pero el hecho es, Luis, que van a responsabilizar al responsable de la policía de Carabobo y algunos guardias nacionales que quizás fueron
a atender el llamado de auxilio, y los responsables mayores, porque esto es repetitivo. ¿Quién fue responsable ante la masacre del Amazonas, de Puerto Ayacucho? No hubo responsable, un mutismo absoluto y una complicidad absoluta de los organismos que tienen la responsabilidad precisamente de hacer justicia. Claro. Yo quisiera ver a esa espuria Asamblea Nacional Constituyente interpelando a Iris Valera, al propio ministro de Relaciones Interiores, al gobernador de Carabobo, al mismo Nicolás Maduro, interpelándolo. Pues quisiera ver al Tribunal Supremo de Justicia pronunciándose sobre eso. Quisiera ver al fiscal general de la República realmente hablando con responsabilidad al pueblo de Venezuela y al mundo de las decisiones que ha tomado frente a eso. Pero estoy seguro que ni siquiera van a mencionar a Iris Valera, que es protegida de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, y que esos son hechos repetitivos, o se hacen con toda la intencionalidad del caso planificadas, como el caso de Amazonas, o hay negligencia absoluta pues de la actuación de estos funcionarios, y mantenerlos en el cargo ya es una grosería absoluta que pasa por encima de lo aceptable del pueblo venezolano, porque ¿cuántos muertos? Ya van por 600 muertos en las cárceles y en los retenes policiales, pero ¿cuántos muertos faltan para que se tomen decisiones congruentes a la necesidad de corregir definitivamente esta situación, de entregarle la responsabilidad del manejo de las cárceles como está establecido en la Constitución? Si somos un Estado federal, entonces ¿por qué no se le da esa responsabilidad? Porque los tiranos subyugan a los pueblos concentrando de manera absoluta el poder. Entonces, ¿es Nicolás Maduro un tirano o no lo es? Bueno, fue electo y no pudiéramos emitir juicios de valor, pero sí tenemos la necesidad y tenemos el derecho y el deber de exigirle responsabilidades a los funcionarios, porque esta repeticencia, diremos, permanente en hechos escabrosos tan terribles como la muerte de cientos de venezolanos, alguien tiene que ser responsable. Y si no salen responsables, entonces los funcionarios que tienen la responsabilidad y encargados de hacer la vigilancia y de garantizar que se cumpla la Constitución, entonces están fallando. Claro, y cuando hablamos de los responsables, no hablamos solamente de los funcionarios que estaban directamente ligados al caso, sino también a los jefes, porque se supone que debe haber supervisión, órdenes claras, precisas, y bueno, y en un estado de derecho, generalmente el alto funcionario renuncia al cargo, lo pone a la orden y bueno, ante la sospecha, bueno, lo que acaba de pasar en Perú, pues, que aunque es con otro tema, pero hay una investigación donde supuestamente este señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene algo que ver con Odebrecht, porque ese fue el gran elector de acá, y bueno, pues esa investigación, el Congreso peruano, y él se pone a un lado, y eso es perfectible en un estado de... Sí, pero fíjate que la legislación venezolana tiene prevista la prevaricación y la irresponsabilidad y el mal manejo del cargo, precisamente. Entonces, ¿quién ha hablado aquí de prevaricación de funcionario público? Irresponsabilidad en el manejo de su cargo. Entonces, alguien tiene que realmente tomar decisiones. ¿O en qué tipo de país vivimos? Realmente aquí es un país, es un gobierno absolutamente fracasado. Y si no, alguien que me responda lo contrario y que me diga alguna posibilidad que pudiéramos nosotros comentar realmente aquí de las bondades que ha tenido este gobierno. Bueno, mis queridos amigos, vamos a hacer una pausa, identificar el emisor, unos sanos consejos comerciales y regresamos con todos ustedes. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña, con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández, Sintonía Caribeña, por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros.
el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El show de los milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El show de los milagros. Por sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Conozcamos a nuestros vecinos. Mantengamos una relación cordial y respetuosa con ellos. Apoyémonos unos en los otros. Avisémonos de ruidos, personas y cualquier otro elemento sospechoso. Preveamos y restringamos entre todos las oportunidades para que se cometan delitos a nuestro alrededor. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, Luis, respecto a nuestro amado Ecuador, estábamos hablando de que el Foro Económico, su miembro Mauricio Pozo, había hecho varias propuestas y entregado un informe al presidente de la República, quien mañana, como tú bien lo dijiste, va a presentar un nuevo esquema de presupuesto, un nuevo proyecto de presupuesto que va a permitir reactivar la economía. Y él decía que el sector fiscal estaba absolutamente desequilibrado y decía que primero, la primera decisión era ordenar la casa porque había un terrible desorden en el manejo económico en el Ecuador y que había tres problemas fundamentales que ellos pretendían que se consideraran para ser incluidos en ese proyecto presupuestario que va a presentar mañana Lenín Moreno. Primero, una deuda que ha crecido exageradamente y de forma grosera y hasta demencial desde el año 2010 a la fecha de hoy, que inclusive la Contraloría informó al país que se había sobrepasado el techo legal del 40% de endeudamiento, se había excedido de endeudamiento, lo que quiere decir que esa ventana para recuperar la economía se ha cerrado y que hay que hacer modificación inclusive estatutaria y legal para poder incrementar el porcentaje de endeudamiento, de ser el caso. El segundo problema que él se refería era el terrible problema del déficit fiscal, que ya va por el orden del 4 o 5%, y que había sido más que todo en 5 años consecutivos alrededor del 7% del déficit. Y el tercer era un Estado hipertrofiado, que realmente había crecido de manera desmesurada y que se había duplicado del 21 del mes en 40% en los últimos 10 años. Es decir, hay un Estado que tiene muchísimos funcionarios públicos y ellos estiman que alrededor de 3 millones de personas no hacen nada como función dentro del esquema de la función pública. Entonces, que eso hay que liberarlo. Hay una deuda de 67.000 millones de deuda externa y que la situación es bien complicada. Eso para terminar el comentario que tú habías iniciado sobre el proyecto económico que va a presentar mañana Lenín Moreno. Sí, Rafael, estimado Radio Escucha, esto lo tengo acá en las notas, esto es del Universo. Indica, el presidente Lenín Moreno recibió el pasado jueves de manos de la ministra de Economía y de Finanzas el programa económico. Señaló que lo revisará y luego anunciará las líneas generales del documento. Altos funcionarios del gobierno han ido corroborando las alertas que daban los analistas desde hace tiempo. Malversación, despilfarro de la bonanza petrolera, en el correato, el excesivo gasto público, corrupción, endeudamiento indiscriminado, además de la inseguridad. El otro tema que angustia a los ecuatorianos es la precaria situación económica del país, que se traduce en falta de empleo. El señor Moreno expresó que no se afectará a los sectores más pobres. Tiene un gran desafío, pues
de acuerdo al manejo económico, también debe atender a los sectores productivos, sin perder de vista los mercados internacionales. Los ecuatorianos esperan hasta el lunes 2 de abril en la noche, cuando se anunciarán las medidas económicas que se hayan diseñado en función de país, para superar con pragmatismo, eficiencia y sentido social esta durísima situación que se agrava cada día. Una pregunta que sale ahí: ¿de dónde puede sacar dinero el Ecuador? La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, aplazó la presentación del plan económico. Los ciudadanos discuten y proponen alternativas para salir de la crisis, no solamente las debilitadas cuentas estatales, sino cómo propiciar nuevas fuentes de ingresos para el día a día de los hogares del país. Una de las cosas que plantea es reducción del Estado, eficiencia del gasto público, focalización de los subsidios, incentivos tributarios para la producción y para el inversionista privado, son algunos de los temas que se tocan. El plan económico del Ejecutivo, cuya presentación ha sido postergada, llega casi un año de la posesión del presidente, cuando hay que restringir el gasto público y tienen dificultades para obtener nuevos recursos sin incurrir en más endeudamiento. Bien, una de las cosas que está señalado es lo siguiente: cuando llegó el señor Correa a la presidencia del Ecuador, había alrededor de 9 millardos de dólares de deuda, y al salir dejó 60.000 millones, lo cual eso ya indica la astronómica cifra para un país como el Ecuador. Pero bien, aquí están varios opinadores, y es interesante porque en esto el periódico El Universo del Ecuador toma la opinión de diversas personas para ver qué opina pues la ciudadanía. Y aquí tiene una opinión de un ingeniero llamado Eric Ruiz. Dice: indica que hay que reducir los empleados públicos, redistribuir para ampliar ampliar la inversión, ampliar las firmas extranjeras que le darán más ingreso al país y reducirán el gasto. Reducir el gasto en subsidios es otra opción. Es eliminar el impuesto a la salida de divisas, porque una de las cosas que está encareciendo los productos en el Ecuador es el impuesto de la salida de las divisas. Por eso es que alguien que vive en Europa encuentra que los productos allá en España, por ejemplo, son más económicos que en Ecuador. Aquí está la opinión de una enfermera, Jocelyn Vilex. Ella considera que debe mantenerse los subsidios de los combustibles y el gas, y debe bajar los impuestos y regular los productos del agro. Xavier Moreira, gerente del Ecuador de una empresa, opina que el gobierno debe liberar el comercio y reducir la carga tributaria. Además, impulsar la competitividad a nivel de puertos y una ley de cabotaje que traiga oportunidades para el tráfico nacional e internacional. Los subsidios deben focalizarse en los sectores que más necesitan. Bien, aquí nosotros estamos observando que ciertamente una de las cosas que el Ecuador debe buscar definitivamente es llamar a los inversionistas, y creo que lo están haciendo. Y digo esto porque siempre hemos señalado aquí en otros programas la política esta de cielos abiertos. Estos cielos abiertos es que le están diciendo a las empresas aéreas que inviertan, cobren, y por supuesto libre mercado a los efectos de que se pueda mover eso, porque el Estado como tal no tiene la capacidad financiera para mover esto. El otro es Alberto Acosta. Aquí estoy leyendo algunos opinadores al azar. Alberto Acosta Burneo dice: el Ejecutivo empiece con un plan de reducción de gasto programado en 3 años. No debe seguir creciendo el gasto público sin afectar salud y educación. Bueno, eso siempre son los dos pilares. Rafael, ¿vas a hacer algún comentario? Bueno, aprovechando ese orden que lleva, se dice que cualquier decisión que se adopte en ese marco tiene que ser un programa económico integral, coherente, con sindéresis, que recupere la confianza nacional y que sea avalado por ser un buen programa económico técnicamente sustentado por el apoyo internacional. El apoyo internacional es importante, ya que permite bajar el riesgo país, y eso por supuesto facilitaría el poder replantear la actual estructura de la deuda.
porque no se explica cómo una deuda, por ejemplo, la deuda anticipada de venta de petróleo, no puede ser una venta garantizada con activos del Estado, que pague entre el 7 y el 8%, cuando es una deuda garantizada. Debería ser muchísimo menos. Y esta deuda, por cierto, que tiene unas cláusulas de fidelidad que no permite al Ecuador saber en qué términos se endeudó el Ecuador con esa terrible deuda anticipada de petróleo. Todos esos términos tienen que hacerse, y el pueblo ecuatoriano hasta ahora tiene confianza en que el proyecto que va a presentar mañana Lenín Moreno, como tú bien lo mencionaste, va a tener todas estas sugerencias que le ha hecho la sociedad civil, sobre todo el Foro Económico y otras organizaciones del Estado, Luis. Sí, aquí tengo una opinión, porque me parece importante leer qué es lo que piensa la gente. Aquí tengo una señora, Elvira Liendo, ella dice: hay que abrir las fronteras y dejar las restricciones al comercio, porque eso ha causado que los productos lleguen más caros al país, que las empresas bajen sus ventas y que haya despido de trabajadores. En Ecuador los productos son más caros que en Europa y se deben bajar aranceles e impuestos. Aquí tengo otra opinión de Katy Betancur, una ex dirigente indígena. Señala que el Ecuador, la economía es rentista, depende de determinados productos como el petróleo, la exportación de camarones y el banano. Se necesita diversificar su fuente de ingreso, de recursos, más apertura de mercado. Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Él señala: a corto plazo se debe analizar los subsidios de los combustibles como la gasolina super y la focalización del subsidio al gas, establecer alianzas con el sector privado y adicionalmente sustituir ciertas deudas para tener líneas de crédito. Y bien, por aquí voy a leer dos opinadores más, pero no sé, Rafael. No, adelante. Bueno, tengo acá a Jonathan Altamirano. Él dice: reducir el número de ministerios. Hay funcionarios que ganan sueldos sumamente altos. Este es un detalle. Por ejemplo, yo no entiendo, por lo que he leído, que el sueldo de los diputados en Ecuador llega a $6,000. Claro, yo no voy a entrar en el caso si lo merece, a lo mejor se lo merecen, y muy bien, pero en un momento en donde hay una estrechez económica y son unos funcionarios que son servidores públicos, bueno, aquí en una oportunidad el presidente Rómulo Betancourt rebajó el 10% de los sueldos y de los salarios. El único presidente que ha logrado hacer, y eso pudiera ser. Aquí tengo lo de Fidel Márquez, el analista económico. Él señala: es la inversión de la empresa privada y el aumento de ingresos económicos a la población a través de la reducción de impuestos. Se debe tener un plan de austeridad fiscal. Y tengo dos más aquí corticos. Trinidad Tobar, que sostiene que aquellos que quieren que ganen más de $2,000 o entre 6,000 y 7,000 deben reducir los sueldos. Así se gana más dinero, pues, dice ella. Eso es como rebajarse para bajar los impuestos. Y Ana Franco dice: revisar altos sueldos, deben suprimir beneficios como viáticos para ellos, sus asesores y guardaespaldas. Y Héctor Galarza: lo mejor es eliminar los impuestos que nos han dado, puesto que muchos impuestos hacen que muy pocas empresas estén dispuestas a invertir. Bueno, esto que el Ecuador, la moneda oficial es el dólar. Ellos definitivamente tienen que producir para poder exportar, para que a su vez generen divisas y con eso mantenerse. Por eso el Estado tiene que ser un Estado, como en efecto lo es, con una economía bastante liberal y darle chance a que vengan los inversionistas, produzcan. Quizás si hay algún tipo de subsidio debe ser focalizado a la gente que tiene más necesidades, que están más comprometidos económica y socialmente, y eso es correcto, pues, porque el Estado tiene una función social. Rafael. Bueno, pero hay algo interesante, Luis, es que cuando uno oye las noticias del Ecuador y observa, por ejemplo, en Teleamazonas, cómo un ministro para la economía se expresa en función de recuperar su país, uno siente mucha satisfacción por ese pueblo. Pero cuando uno oye un ministro de aquí del Estado hablando
del petro y de salvar el planeta y otra serie de cosas. Mira, la congoja es terrible. Entonces yo creo que el Ecuador va a tener éxito si la politiquería le permite el accionar que tiene que tener el presidente Lenín Moreno, pues, y la oposición hace una oposición consona con la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano de recuperar su economía. Yo creo que entre las medidas económicas que se están tomando y esa racia, esa lucha permanente que se está haciendo en contra de la corrupción, que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela, por cierto, que aquí no se dice nada de los grandes capos de todo, pues. En el Ecuador, ya por ejemplo, para el 11 de abril está siendo citado el fiscal general de la República para que realmente pueda expresar su descargo sobre el juicio político que le está haciendo la Asamblea Nacional. Así lo dijo Carla Chávez, que es de Alianza País y que es la presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ya se notificó al fiscal del inicio de su juicio político y se le ajustó toda la documentación sustentada para que él tenga conocimiento claro de qué se hace. La causa del juicio político a Carlos Vaca Mancheno, que es el fiscal general, allí se establece qué es lo que han dicho los proponentes del juicio, que son, como tú bien lo sabes, un número determinado de diputados. Inicia un juicio político y tiene que expresar de qué se trata. Manifiestan que hubo incumplimiento de funciones. Imagínate que sería precisamente el caso de la terrible tragedia de Carabobo y de Amazonas. Incumplimiento de funciones. ¿Incumplirían estos ministros funciones? Bueno, allá en el Ecuador se está haciendo un juicio político al fiscal general por varias razones, entre ellas incumplimiento de funciones, en la omisión por parte del fiscal manchego, seguido de una disputa que tuvo con el expresidente José Serrano de la Asamblea Nacional. Bueno, el fiscal tendrá que hacer sus descargos porque realmente está absolutamente comprometido, y el día martes 3 de abril se recibirán los proponentes del juicio, que son los diputados que están acusando directamente al fiscal general. Entonces yo creo que esos dos componentes, la lucha contra sin pausa y de forma responsable contra la corrupción, y un buen programa económico aunado y discutido por el país y por todos los actores, yo creo que es fundamental para la recuperación económica de un país. Ojalá, dijéramos los venezolanos, aquí en Venezuela se pudiera hacer. Aquí no ha habido un solo imputado por el caso de Odebrecht, y el mismo presidente de la República ha repetido al país en 5 ocasiones que va a continuar las obras que por ya decenas fueron paralizadas precisamente por la terrible corrupción. Y pudiéramos hablar del tercer puente sobre el río Orinoco, pudiéramos hablar del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, pudiéramos hablar del metro Caracas-Guarena, en fin, la quinta línea del metro de Caracas, inclusive, pudiéramos hablar de cientos de obras inconclusas por la corrupción. Inclusive el mismo presidente de la República ya pagadas, ¿no? Ya pagadas, Luis, sí. Que es lo más terrible. El mismo presidente de la República fue mencionado por la fiscal general de haber entregado $34 millones por una publicidad a una agencia publicitaria brasileña que estableció el eslogan ese, Chávez Corazón de Pueblo. Inclusive se le acusa de que la misma Odebrecht financió su última campaña política, y el mismo Diosdado Cabello de haber recibido $100 millones. Es terrible lo que ha ocurrido en Venezuela y no hay un solo imputado por ese caso. Entonces, este binomio de lucha contra la corrupción y un buen esquema de proyecto económico puede realmente rescatar la economía de nuestros amados países, Luis. Seguro. Bueno, mira, aquí tengo esto. El gobierno de Ecuador alista, hablando sobre el mismo tema, proyecto de ley por la deuda. Pero aquí hay algo interesante. Aunque se desconoce su contenido, porque fue remitido a la Asamblea, el secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, aseguró que hay un hueco fiscal de alrededor de $5.000 millones. Hay dificultades mes a mes y tienen que tomar 2 años de endeudamiento.
hay que pagar la deuda. La Asamblea debe definir cómo se va a medir la deuda, y esto es interesante. Si el endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto es del 36% o del 67%, y la Asamblea deja la Asamblea dirá cómo se calculan las obligaciones. Ojalá que las medidas no signifiquen subir impuestos o eliminar el subsidio al gas y a la gasolina extra. Carvajal indicó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es insostenible, está quebrado. El anterior gobierno, el de Correa, tomó todo el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fondo de pensiones está grave. Los partidos SUMA, CREO, PSC se opondrán a incrementar los impuestos. El secretario de Gestión Política del gobierno de Lenín Moreno, Miguel Carvajal, señala que está quebrado y que esto es heredado del gobierno de Rafael Correa. Carvajal indicó que la deuda total está en 67, lo que señalabas antes, 67 mil millones de dólares. Ojalá no signifique aumento de la gasolina, subida de impuestos, y si se hubiera fiscalizado en la anterior asamblea dirigida por Gabriela Rivadeneira, no hubiese ocurrido esto. ¿Qué indica todo esto? Bueno, cuando en un país, ya lo hemos dicho, y no hay controles, simplemente están los amigos, hay solidaridades automáticas, y bueno, y este es el resultado, aun cuando debemos indicar y señalar, porque siempre hablamos del Ecuador y de Venezuela. Esto que está pasando en Ecuador, que es producto del correísmo. Por eso decimos siempre que cuando llegó el señor Lenín Moreno a la presidencia, tenía dos caminos: seguir por esa vía, con el cual el desastre hubiese sido casi inmediato, y el otro es el camino que tomó, el de la rectificación, el de mejorar las cuentas, y por eso siempre aludo a algo que pasó como un chiste, pero que fue una realidad, que es cuando el señor Correa se iba para Bélgica. Dijo en una declaración a los periodistas: dejo la mesa servida, y le preguntaron a Lenín Moreno, y dijo: lo que me dejaron fue la mesa para pagar la cuenta, y aquí está, 67 mil millones de dólares, el Instituto de Seguridad Social con un hueco fiscal de 5 mil millones, y la Asamblea responsablemente tiene que ver que si esa deuda pasa el 67% del Producto Interno Bruto, no pueden ellos autorizar ningún tipo de endeudamiento, puesto que entraría en la posibilidad de no pago, pues de una cesación de pago. De tal manera que esto es grave cuando las finanzas se manejan a real entender y saber, y lo importante, cuando no hay controles. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque casualmente este tema lo podemos ligar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si hubiese habido un control efectivo, el contralor de aquel momento, el fiscal, la misma Asamblea Nacional, etcétera, toda la gente que tiene competencia para auscultar, para revisar las cuentas y decir: por aquí no va. Pero cuando tiene todos los amigos, eso es lo malo. Por eso es que siempre se habla de la independencia de los poderes, y se habla en el libro ese del populismo, mantener el Poder Judicial autónomo, porque al final de cuentas es como el árbitro de esto. ¿Y qué sucede? Que bueno, cuando tú tienes los otros dos poderes, y sobre todo el legislativo, que es de tu fracción política, y tú lo que le das es una orden para que todos los demás sigan como borrego, y entonces no hay control, y la tentación a hacer lo que yo quiero, como quiero y como lo deseo, está ahí. Y este fue el caso que pasó con el señor Correa. Afortunadamente tienen los ecuatorianos, ese hermano país, cómo recuperar esto, y la vía creo que la van diseñando por buscar más inversionistas, bajar más los impuestos, permitir que la gente sea más emprendedora, etcétera, y sea más competitiva. Pero eso es algo que ellos tienen que promover desde el Estado. Por eso es que son las políticas públicas. Rafael. Si hay un hecho fundamental, Luis, que debemos resaltar, es que mucha gente ha opinado sobre la necesidad de un nuevo proyecto económico en el Ecuador. Hay divergencias y hay similitudes en los planteamientos. Todos están apostando a que se recupere el Ecuador, pero ningún ecuatoriano ha mencionado la posibilidad de quitar el dólar como moneda de Ecuador. Al contrario, fortalecerlo, sustentarlo. Claro. ¿Por qué?
porque las monedas propias de los países están sujetas a los vaivenes de algunos caudillos. Cuando un caudillo, lamentablemente, con pretensiones totalitarias, llega al poder en un país, entonces lo primero que hace es atacar la Iglesia Católica o la Iglesia en general, incluyendo la evangélica, atacar a los periodistas y atacar a los partidos políticos para debilitar el hecho democrático, porque los partidos políticos son el sustento de la democracia. La Iglesia es exactamente, digamos, el paradigma moral de las sociedades, y entonces generalmente son abiertas a la democracia, al respeto de los derechos humanos, al derecho a la vida, y se convierten en factor importante en la defensa de estos derechos ciudadanos y de la persona humana. Entonces, por eso son objeto de ataque. Y entonces atacan la moneda para debilitar la posibilidad de que, digamos, el florecimiento de la economía es contraria a la pretensión de los caudillos de preservar el poder. Por eso subyugan a los pueblos, y pudiéramos hablar de muchísimos países que ha ocurrido, pero yo siempre traigo a colación el hecho de Zimbabue. Zimbabue, el dictador Robert Mugabe estuvo 50 años allí, la inflación llegó a 165.000%, le quitó 12 ceros a la moneda. Por cierto, ya nosotros llevamos 6 ceros. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. 6 ceros que le quitó el difunto Chávez, y 3 ceros que le quitó el difunto Chávez, 3 ceros que le quitó este presidente Nicolás Maduro, y volvimos sobre ese círculo vicioso de la pobreza, de una reconversión económica para valorar. Ahora no se va a llamar Bolívar fuerte, sino Bolívar soberano, pero entonces con ese círculo vicioso de la pobreza, dentro de un par de años, dicen los especialistas, y lo decimos todos los venezolanos, seguramente vamos a llegar con la hiperinflación, porque no se está tomando ninguna medida paralela para garantizar la estabilidad económica y el fortalecimiento de la unidad monetaria. Lo que quiere decir que la pretensión es sumergirnos en ese círculo vicioso de la pobreza para luego ir a los 9 ceros, es decir, quitarle 3 más ceros a la moneda. Bueno, vamos a identificar la emisora y luego nos vamos a referir a unas llamadas que tenemos por la página web y a las elecciones provinciales en el Ecuador. ¿Qué te parece? Seguro, ¿cómo no? Vamos a identificar la emisora y regresamos, queridos amigos. ¿Cómo no? Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bien, queridos amigos, hemos recibido algunos mensajes de parte de nuestros queridos oyentes de La Hora del Ecuador por nuestra página web www.radiosintonía1420.com. Aquí nos mandan una opinión de José Luis Vilavert, que es el arquero de la selección paraguaya. Ah, ok. Él dijo en un matutino en Paraguay: Nicolás Maduro, que gobierna Venezuela, es un tirano analfabeta.
y completa: mi solidaridad con el pueblo venezolano, ya que tiene un tirano analfabeta que llegó al poder en paracaídas y está matando a su gente por pensar diferente. Bueno, los países de la América Latina todos deberían unirse para sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela. No entiendo por qué todos los países no se unen de una vez por todas para evitar este tipo de caudillos que matan de hambre a sus conciudadanos y sacan a Maduro del poder, y así hacen justicia llevándolo. Bueno, realmente ese es lo que nos enviaron y complicó el deber de leerlo. Bueno, Luis, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en el Ecuador, Nubia Villasís, llamó a las elecciones provinciales en el Ecuador para el 24 de marzo, pero esta fecha definitivamente debe postergarse un poco, porque así como la Constitución venezolana contempla que la elección presidencial tiene que ser en diciembre, allá se respeta absolutamente la letra de la Constitución, que dice que cuando hay una modificación en el orden de las políticas electorales, esa modificación se aplica en el término de un año siguiente, para darle tiempo al ecuatoriano a reflexionar, a hacer suya la modificación de la norma y prepararse para corresponder a lo establecido en esa norma. Por eso la comisión que debió presentar la reforma de la ley para elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se demoró porque se anuló la convocatoria que había, y creo que ya esas elecciones para el 24 de marzo deben ser pospuestas por lo menos para el 30 de marzo. Sin embargo, todos los ecuatorianos se están preparando para allí, para ese proceso electoral que ya con el término de un año de antelación se prepara los actores políticos para determinar por elección interna, directa y secreta, abierta o cerrada, nómina de abierta y cerrada de los partidos, para elegir a sus precandidatos y así elegir por votación directa a sus candidatos. La fuerza, digamos, la batalla mayor se va a dar en las elecciones de las alcaldías de Quito y Guayaquil, Luis. En Quito ya se aventura una gran campaña por las alcaldías. El partido Creo presentará precisamente esa batalla y existen 6 candidatos hasta ahora, pero solamente 2 son los de presencia pública de mayor contundencia que han demostrado los asambleístas Diego Salazar y Andrés Páez. ¿Recuerdas a Andrés Páez, que fue compañero de fórmula de Guillermo Lasso? De Guillermo Lasso para la vicepresidencia. Sí. Bueno, realmente Diego Salazar ya enfoca su agenda en la ciudad buscando recopilar ideas y conformar un plan para mejorar varios aspectos de la urbe de Quito. Movilidad, seguridad ciudadana, cuidado de los espacios públicos. Por otra parte, Andrés Páez ha mantenido una agenda política bien concurrida, bien dinámica. Convocó una gran marcha contra la corrupción y fue todo un éxito, por cierto, esa marcha contra la corrupción. Lidera un colectivo con políticos, abogados, catedráticos, funcionarios y otros actores sociales de la vida civil para tratar la crisis venezolana. Precisamente en ese conglomerado hay varios venezolanos que están haciendo vida activa en el Ecuador. Además, este liderazgo de Andrés Páez está recogiendo firmas para solicitar la adhesión del Ecuador al Grupo de Lima y está presentando varios argumentos muy fuertes, consolidados, de por qué debe el Ecuador pertenecer al Grupo de Lima. Por cierto que hay otros que están pidiendo que el Ecuador sea parte del Tratado del Pacífico. Del Transpacífico, sí. Del Transpacífico, y que haga un convenio directo de comercio con Estados Unidos. Sí. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un TLC, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que eso favorecería mucho la economía del Ecuador, porque hay mucha confianza en este tipo de tratado con el gigante norteamericano. El 20 de marzo conversó con un grupo de venezolanos allí en Ecuador.
Los socialcristianos, por otra parte, tienen 2 damas para la alcaldía de Guayaquil, Luis. Damas contundentes, damas extraordinariamente fuertes, con mucha presencia Qué bueno. y actividad política. Estas 2 damas competirán para representar a los socialcristianos y luego ir por la alcaldía de Guayaquil. Ellas son la vicealcaldesa Doménica Tabachín y la ex candidata presidencial Cintia Viteri. ¿Te acuerdas? ¿Tú conoces a Cintia Viteri? Sí, ella vino a estuvo aquí en Venezuela. Sí, que la Sí. sacaron, por cierto. Esas 2 mujeres buscan heredar el legado de ese líder, Jaime Nebot, quien ya impuso un liderazgo en Guayaquil por más de 18 años. Hay que reconocer el trabajo que este señor ha hecho por Guayaquil, Luis. Ahorita mismo está contratando un puerto de aguas profundas en Guayaquil, y eso es extraordinario, cómo se ha despertado. Bueno, es digamos, la ciudad más grande y más dinámica del Ecuador, por encima de Quito inclusive. Sí. Bueno, ya comenzaron esas actividades y nosotros realmente felicitamos primero a las autoridades del Ecuador que de forma democrática, abierta, constitucional han convocado estas elecciones tal como le determina la ley, un año antes. Por cierto, en esas elecciones también se elegirán los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Luis, 3 de ellas un grupo de mujeres, 3 de ellas son hombres y un representante, un consejero, los ecuatorianos que viven fuera y los indígenas, que van a tener la potestad de elegir entonces un consejero que los represente allí. Ya nosotros en los programas pasados hemos hablado con nuestra comunidad ecuatoriana que esta es una gran oportunidad de hacer valer ese derecho político que tenemos los ecuatorianos fuera del país para elegir. El voto es un poder y hacemos nuevamente un exhorto a todos los ecuatorianos a que acudan aquí al consulado para que puedan empadronarse, ya de que 350.000 ecuatorianos que existen en Venezuela solo tienen derecho al voto alrededor de 14.000 ecuatorianos. Yo creo que hay una gigantesca diferencia allí, sobrarían 390.000, 385.000. Bueno, ponte, realmente lo que tenemos los 14, sería como, faltan como 330 y pico. Sí, 345.000 ecuatorianos. Realmente entonces hacemos un llamado a los ecuatorianos porque hablamos con la cónsul en el término de la consulta popular en las votaciones y ella nos precisó que el cónsul tiene abiertas sus oficinas para empadronar los ecuatorianos en cualquier momento que ellos tengan a bien acudir al consulado, no como la administración anterior que solamente daba un pequeño término de tiempo para empadronarse. Queridos amigos del Ecuador, esta es una gran oportunidad y por ello me permito reiterarles ese llamado a que asistan al consulado venezolano para que se empadronen y puedan ejercer el derecho al voto en estas próximas contiendas del mes de mayo. Seguro, además... Mayo 2019. Así es, totalmente. ¿Por qué? Es importante, por lo que tú lo estás señalando, eso está claro. En la medida en que, por la palabra clave ahí es organización, en la medida que, porque si somos un aproximado, ¿no? Son 350.000 personas que conforman la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela, que sería la de mayor número, por cierto. Y votan 14.000, significa que votaría algo así como el 5%. Y no debe ser, pues. Entonces, menos del 5%. Entonces, bien, ¿cuál es la idea? La idea es que por lo menos se inscriban unas 30.000 personas, que todavía sería un 10% de aquello, pero es algo, ¿no? Lo otro es que en la medida que haya más ciudadanos ecuatorianos empadronados y con capacidad de votar legalmente, tienen el poder en sus manos de poder decidir nada más y nada menos que un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a ser un ciudadano o una ciudadana que va a tomar en cuenta todo el proceso político y va a controlar los poderes públicos de alguna manera en esa hermana república. De tal manera que ese es un acto muy importante, pero requiere que haya bastante información, requiere que, digamos, se haga bastante promoción
y la gente acuda y sienta que está vinculado con su país, porque ese es el otro tema. Aquí hay muchos ecuatorianos que, como tienen muchos años viviendo acá en el país, trabajando, etcétera, de alguna forma se han desvinculado, y el llamado es a eso que acabas de decir, de integrarse más, y para eso está el consulado, para que le facilite toda esa tarea de empadronamiento. Ojalá eso se dé y queda, como bien lo señalas, un año de acuerdo a lo que has leído ahí de la Constitución. Bien, seguimos diciendo que con el tema anterior de lo económico, que en el Ecuador están obligados a hacer reformas con respecto a los impuestos, a abrirse a los inversionistas, porque lo que no puede hacer el Ecuador, que aquí sí lo hacen, es mandar a hacer dinero inorgánico, y eso es parte del problema que tenemos. En el Ecuador es impensable que se puedan mandarse dólares. Los dólares que pueden ingresar ahí es producto de la producción y de la exportación, de tal manera que eso va a ser así. Y algunos subsidios, por ejemplo, el subsidio de la gasolina, bueno, tendrán que revisarlo, bueno, abrir ese mercado. Aquí en el caso nuestro, el subsidio de la gasolina es increíble, son 5.000 millones de dólares, que por cierto, aunque pasamos de allá hacia acá otra vez, con el cono monetario y con lo que va a costar el litro de gasolina, yo creo que va a venir una buena reevaluación de ese litro, ¿no? Porque nos quitan 3 ceros a la moneda, pero eso lo que va a tener aquí es un efecto más que todo psicológico. Algo que costaba, por decir algo, qué sé yo, vamos a poner un café pequeño que cuesta 50.000, ¿no? Le quitan 3 ceros y vamos a decir, cónchale, que quedó en 50, ¿no? Qué bueno. Pero ya van 6 ceros, ¿no? Y Mugabe llegó a ¿cuánto fue? A 12 ceros, ¿no? 12 ceros, correctamente. Bueno, entonces... 165.000% la inflación. Claro, algo ya nosotros bárbaro. llevamos por... Bueno, nosotros llevamos una inflación, según algunos señalan, del 13.000%. Bueno. Y se calcula que bueno, ya no estamos en inflación, aquí estamos en una hiperinflación. Correctamente. Pero bien, los países siempre tienen posibilidades de mejorar, y sobre todo nuestro país. Soy un convencido que aquí hay posibilidades de mejorar, posibilidades de reactivarse, posibilidades siempre las hay. Lo que hay que tomar son las decisiones y ser coherentes y ser armónicos con lo que se haga. Y es más, el recetario económico para resolver los problemas, no solamente de la economía en sí, la macroeconomía, sino también los problemas de los servicios como el agua, como la electricidad, etcétera, la vialidad. Los especialistas nos han dicho qué hacer, por ejemplo, con la electricidad. ¿Cómo se puede eso mejorar? Por ejemplo, con el tema de la vialidad, también nos lo han dicho con el tema de la producción. Todos recordamos aquí, no se nos puede olvidar que en el mes de diciembre, menos mal que los venezolanos tomamos la cosa muchas veces dentro del drama chiste. Esos 2 buques que venían cargados ¿de qué? De perniles, de Portugal. Y entonces, bueno, mira, vale, entonces que lo pararon en alta mar, entonces vino la comediante nuestra, muy querida, Nelly Pujol, y dijo, bueno, un país que le digan que le pararon 2 buques de perniles en alta mar es porque tiene el destino vuelto un chicharrón, ¿no? Entonces, todo esto es porque, y la pregunta que uno se hace es básica, y la producción, aquí no podemos nosotros producir ese producto, ese alimento, claro que sí, y por ahí nos vamos con todos los rubros. Pero si quebraron el aparato productivo, obviamente eso no se puede. Y volviendo al Ecuador, eso es lo que el Ecuador tiene que, con toda seguridad, ellos van a tomar sus decisiones. Mañana lunes en la noche veremos qué plan va a plantear el señor Lenín Moreno, y me imagino que una de las cosas es quitar algunos subsidios y focalizarse más en los subsidios directos, porque definitivamente en toda sociedad hay personas que por razones digamos de calamidad social, educativa, etcétera, no tiene acceso a mejorar, y bueno, están en una situación de pobreza. Pobres hay en todas partes del planeta. Entonces, bueno, ese puede ser un subsidio directo. Lo que no puede estar subsidiando gente que tiene ciertos recursos. Rafael. Bueno, queridos amigos, entonces contestes de que en marzo, a partir del 24 al 30, todavía no hay una fecha fija, se realizarán las elecciones en el Ecuador. 13.425.896 ecuatorianos tendrán derecho al voto.
y lo harán en 40.567 juntas receptoras del voto, y para elegir a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales y 4.089 vocales de las juntas parroquiales. Estos ciudadanos que salgan electos en estas elecciones tomarán posesión ya definitivamente el 14 de mayo, de acuerdo a la Constitución Nacional. Luis, en los últimos minutos yo quisiera referirme a esos lamentables hechos que han ocurrido en el Ecuador, en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, y que no entendemos realmente. Hay algunos analistas políticos que, conociendo realmente los últimos 20 años de la situación política de América Latina, dicen que esta es una política estratégica preconcebida desde Cuba para atentar contra la estabilidad de los gobiernos que logren suplantar aquellos gobiernos totalitarios del llamado revolución del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI. Bueno, esto lo dicen porque no entienden cómo la década perdida que manejó el expresidente Rafael Correa, no hubo ningún atentado. En el Ecuador no hubo ningún tipo de incidente de parte de estos revolucionarios, entre comillas, de la FARC ni del ELN, es decir, de la guerrilla. Inclusive el incidente que estuvo la guerrilla de la FARC en territorio del Ecuador fue realmente, bueno, hasta en exceso, condenada por Rafael Correa como una defensa absoluta de que ellos podían tener campamentos en el territorio ecuatoriano. Luego se observa que una vez depuesto Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno toma una vía diferente de hacer política, más amplia, más de consulta a los sectores, entonces irrumpe la guerrilla. ¿Es esto una estrategia de estos países que manejan la forma de hacer política, si no por la vía de votos, entonces por la vía de las armas, como lo han dicho algunos presidentes, inclusive Nicolás Maduro lo dijo? Lo que hemos ganado con los votos lo ganaremos ahora por las armas. Bueno, no se entiende cómo 5 atentados de manera consecutiva, un carro bomba que supuestamente en San Lorenzo debió explotar a las 9 de la mañana, se le fue el control a los guerrilleros y explotó a las 4 de la mañana, afortunadamente para los ecuatorianos, y no hubo allí pérdida de vida humana. Pero sí una terrible pérdida, más de 100 casas fueron destruidas, todo el comando policial fue destruido, por cierto que la recuperación es absolutamente lenta. En el PAN, todos los ciudadanos del PAN han abandonado ese pueblo y se han ido a refugiar a San Lorenzo, que hay más presencia policial. Es decir, hay temor en el Ecuador. Ahora 3 periodistas, 3 funcionarios del diario El Comercio del Ecuador han sido secuestrados, un periodista, un fotógrafo y el chofer. Bueno, los familiares revelaron este domingo la identidad de esos 3 miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados el pasado lunes en la provincia de Esmeralda, fronteriza por supuesto con Colombia. Se trata del periodista Javier Ortega, de 32 años, del fotógrafo Paul Rivas, de 45 años, y del conductor Efraín Segarra, de 60 años. Así lo señalaron sus familiares en un comunicado leído en la prensa de Quito. El equipo fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la parroquia de Motaje, Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, mientras hacían su trabajo y mientras realizaban una cobertura periodística sobre las condiciones de vida de los pobladores que habitan en esta zona, en la que en los últimos meses se han registrado varios atentados con explosivos, así lo señala el texto de los familiares. ¿Es esta una política planificada de este tipo de gobiernos totalitarios? Porque recuerda
que cuando los sandinistas perdieron las elecciones con Violeta Chamorro, se fueron a refugiar con Mohamed Gaddafi allá en Libia y estuvieron varios años allá. Es una política que va en contra entonces del orden democrático en la América Latina. Esa tiene que ser una respuesta que las autoridades del Ecuador tienen que dar, porque los Estados Unidos ha ofrecido una ayuda permanente y es el único país que, siendo así, que sea una política determinada de este tipo de gobiernos totalitarios, entonces puede resguardar a la ciudadanía en el Ecuador. Pero la situación es absolutamente crítica en el Ecuador, Luis. Seguro. Bueno, entiendo que las autoridades ecuatorianas de alguna manera le han dado respuesta a ese atentado que se produjo en Esmeraldas y la muerte de 3 funcionarios, ¿no? Más el secuestro de del periodista, de las 3 personas que trabajan para el comercio de Quito. Bien, en Ecuador se llevan las conversaciones con el grupo de los helenos y en Quito, y posiblemente lleguen a un acuerdo, ¿no? En todo caso, pudiésemos pensar que estos son coletazos de algo que venía más profundo y que poco a poco debe ir languideciendo, ir adelgazándose hasta que Colombia, la hermana república, logre formalizar dentro de todas sus luces y sombras ese proceso de paz que le ha sido bien difícil. Pero bien, quería hoy hacer una reseña antes de irnos para saludar a ese pueblo de Costa Rica que hoy elige su nuevo presidente. En esta segunda vuelta electoral aspiran a ganar el opositor Fabricio Alvarado, los dos son de apellido Alvarado, que obtuvo 24,78% en la primera vuelta, y Carlos Alvarado del partido gobernante Acción Ciudadana, que obtuvo 21,74%. Está bastante reñido entre los dos Alvarados, pero como lo inexorable del tiempo, quiero siempre culminar con el artículo 83 de la Constitución ecuatoriana, que es pluriétnica y es de principio. Dice: ama aquí, llama yu, ama chu, llama chua. No ser ocioso, no mentir, no robar. Eso siempre está permanentemente presente. Rafael. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Hemos conversado sobre muchos tópicos. Bueno, nos queda hablar del caso de la reclamación del Esequibo, que la situación está bastante candente porque el canciller de Guayana, Karl Gringet, dijo que su gobierno y el de Venezuela tendrán que aceptar el veredicto que emita la Corte Internacional de Justicia de La Haya o enfrentar sanciones de la ONU si viola la decisión sobre la disputa fronteriza de la región de el Esequibo. Lamentablemente, yo creo que este gobierno ha fallado en esa reclamación, ha sido condescendiente con que el expresidente de Guyana y Fidel Castro explotaran las riquezas de allí, y así lo hizo saber el presidente venezolano Hugo Chávez, hoy difunto, cuando fue a Guayana, que le condonó la terrible deuda que tenía Guyana con Venezuela, como si esos fueran reales propios de la familia Chávez. Y dijo públicamente que él nunca se opondría al desarrollo de ese territorio en beneficio de los ciudadanos de Guyana. Entonces ahí está entregando el territorio. Ahora nos vemos comprometidos en un círculo que definitivamente negativo para el país y que corremos el riesgo de perder nuestro territorio, que son más de 150.000 kilómetros cuadrados y con una riqueza inconmensurable que pertenece a los venezolanos. Mis queridos amigos, un verdadero placer conversar para ustedes en la tarde de hoy domingo. Nos despedimos hasta el próximo viernes en la hora del diálogo y luego el próximo domingo en la hora del Ecuador. Feliz término de la Semana Santa, bendiciones para todos, y trabajamos para ustedes en la presidencia Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Carlos Contreras y my partner Luis Alviares, certificado 7993. Y su amigo Rafael Polanía, certificado de locución 42222 de la Universidad Central de Venezuela. Un abrazo, hermanos, y pásenla bien. Dios los bendiga. Un saludo para todos. Amén. Sintonía 1420 AM